Buenas noches, don Carlos. De usted aprendí, bueno, aprendí muchas cosas, pero aprendí una frase. Se vota, pero no se elige. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación de votar, pero no elegir? Bueno, gracias, un saludo, gracias por la oportunidad y por la mención al Inter-American Institute for Democracy, que trabaja para promover y defender la libertad, la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en las Américas. El tema este de que vota pero no se elige nace del sistema que en el siglo XXI ha creado el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que opera básicamente en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, donde ha instalado dictaduras y busca expandirse fuertemente ahora en Perú y en Chile con la toma de los poderes ejecutivos a cargo de sus patrocinados Castillo en el Perú y Boric en Chile. Entonces, el vota pero no se elige representa el hecho de que a través de una serie de disposiciones legales que incluyen las reformas constitucionales a través de constituyentes en Venezuela, en Bolivia, han hecho desaparecer el voto universal. El sufragio universal tiene como fundamento la igualdad del ciudadano, una persona, un voto, y tiene la obligación, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, de garantizar la transparencia, de garantizar la efectividad de ese voto y de garantizar la igualdad. Y lo que pasa en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y en la Constitución del Estado Bolivariano de Venezuela y en la dictadura de Cuba es que llevan a la gente a votar con resultados preestablecidos, como acabamos de ver también en Nicaragua. En Nicaragua han apresado a todos los candidatos de oposición. El pueblo se ha rehusado a ir a votar, ha habido cerca de un 80% de ausentismo, pero igual ha proclamado un triunfo y han establecido que Ortega ha sido reelecto y listo. Ese es el votar pero no elegir, lo que llamo también la dictadura electoralista. Ahora, en los países con democracia, y Chile es un país con democracia, con una democracia bajo acoso, pero con democracia, se trata de afectar muchísimo el sistema electoral a través del fraude electoral. Colombia está en pleno proceso electoral y uno de los grandes peligros es el fraude electoral, que viene de diferentes maneras. Viene a través de la alteración del padrón electoral, viene a través de la disminución de la idoneidad y la imparcialidad de los operadores de las autoridades electorales, viene a través de la penetración cibernética, donde operan los hackers rusos y otro tipo de intromisión muy de la mano del Foro de Sao Paulo y del castrochavismo, y viene a través de la acción de el fraude en escena, el fraude en el mismo día de la elección. O sea, es muy delicado el tema del fraude electoral y por eso es muy importante exigir la transparencia del padrón electoral. En Bolivia, por ejemplo, una de las razones por las que la dictadura siempre gana es que el año 2005 había un padrón electoral formado por cerca de 3.7 millones de bolivianos. Y para el año 2009 y para la elección de 2014 y la del 19 y el 2020 han hecho crecer el padrón electoral en el 97% cuando la población solo ha crecido en el 32%. Entonces manipulan aquello y hay que controlar el padrón electoral, hay que controlar la idoneidad de las autoridades electorales y hay que estar el día de la elección en el campo, en el control electoral de las mesas. Y yo creo que ustedes están preocupados porque viene el plebiscito de salida, que es un plebiscito respecto a la propuesta de constituyente, de constitución que ha hecho la constituyente en Chile, que es un plebiscito muy importante porque exige la votación obligatoria de todos los inscritos y de todo el padrón electoral chileno. Don Carlos, en Chile también tenemos un problema con el padrón electoral porque no se ha auditado hace muchísimos años, creo que nunca fue auditado en democracia, me refiero desde el año 1990, y entonces resulta que en el padrón electoral sobran del orden de 2 millones de electores. Si uno toma la población de Chile, que no es más de gente con derecho a voto, por ejemplo. La población de Chile primero, es del orden de 18 millones y medio. Debe haber más o menos casi 2 millones de inmigrantes que no tienen derecho a voto. Algunas sí, pero son los menos, son como 50.000.
y uno ve que el padrón electoral de Chile es de 15 millones. Esto significa que el padrón electoral cubre el 80% de la población local, y eso es imposible. Yo saqué cálculos y vi estadísticas de las edades, los mayores de 18 años en Chile, y resulta que es muy claro que sobran del orden de 1.800.000 electores. No hemos podido conseguir que el CERVEL dé transparencia a eso. El CERVEL en Chile es totalmente autónomo, Carlos, es hermético, no se puede hacer nada. Estamos luchando los chilenos por hacer una reforma constitucional, presionar a los políticos que la hagan, y tenemos un problema de legitimidad de las autoridades, porque las autoridades chilenas no son legítimas, no son aceptadas, son, digamos, tienen un porcentaje bajísimo de confianza. Y Chile se enfrenta a dos posibilidades demasiado extremas. Entonces estamos en un problema grave, ¿no? Usted hace unos días hizo un artículo en que sacó una foto exacta de la situación de las famosas 499 artículos, y me gustaría que usted explique a los chilenos su mirada sobre este proyecto constitucional que ya está en vías ya de ser, digamos, firmado y presentado. Bueno, mire, la propuesta que ha hecho la Asamblea Constituyente es muy grave porque está directamente influida por esta corriente del socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Hace desaparecer, sin decirlo, aunque menciona varias veces la palabra república, hace desaparecer la República de Chile. Atenta contra la unidad de la nación chilena, creando 11 nacionalidades, en copia de lo que han hecho en Bolivia, creando 36 nacionalidades en Bolivia. Y este es un tema muy, muy grave, porque Chile es una nación, Bolivia es una nación, el Perú es una nación, Ecuador es una nación, todos los países de las Américas tienen como base social del Estado una nación. Dentro de esa nación, en cualquiera de los casos, vamos al caso de Chile, hay muchas culturas, hay varias culturas que han nutrido la formación de esa nación. Entonces, lo que hace el castrochavismo al crear lo plurinacional es quebrar la nación, es dividir la nación, suplantando, falsificando el pluriculturalismo y reemplazándolo con plurinacionalismo. De esa manera quiebra la unidad nacional, pone al país en conflicto y sienta las bases para la división. En Bolivia han hecho eso y hoy día las peleas entre Oriente y Occidente, la aparición de dirigentes quechuas, aymaras, es terrible y está tratando de quebrar, está quebrando a la nación boliviana. Ustedes le están haciendo lo mismo con los mapuches y una lista de 10 naciones más que en verdad son culturas que están incorporadas a la nación chilena. Porque solo hay una nación que es la nación chilena y este es un acto de conspiración y este es un acto de alta traición a la patria y de ejecución transnacional de un proyecto que está elaborado en el Foro de Sao Paulo y que está articulado desde el año 90-91 con la doctrina de la multiplicación de los ejes de confrontación para ir destrozando las naciones. Y ahora le ha tocado a Chile y lo ponen en el proyecto de constitución y eso es gravísimo. Ahora, hay cosas también muy graves. Hacen desaparecer Carabineros de Chile. Yo no sé cuál es la impresión que ustedes tienen, pero acabo de ver una encuesta. Carabineros de Chile es la entidad con más prestigio y con más respaldo en las encuestas de fortaleza institucional que se han hecho en Chile. Esa encuesta ha salido la semana pasada. Y en las Américas y en el mundo, Carabineros de Chile es visto como una entidad de gran respeto, como la mejor policía que puede haber en América Latina. Y simplemente la han liquidado en un artículo y dice que se reemplaza por las policías locales y nacionales. Entonces, están en un proceso de destrucción del Estado, de la República y de la nación chilena, y los 499 artículos, que además son un récord, que rompe el récord de los 444 artículos de Correa en su constituyente castrochavista del Ecuador, son un proceso para confrontar al pueblo chileno. Yo estoy seguro que no van a haber los votos de respaldo para aprobar esa propuesta constitucional, pero el problema es el día siguiente de la elección. No es la elección. Yo no creo que en Chile van a encontrar los votos para apoyar ese proyecto. Pero al día siguiente, ¿qué va a pasar? Esa es la cosa. Por eso que estamos tan preocupados, don Carlos. Enrique.
fuera de todo este forcejeo político de las izquierdas, queda muy claro a estas alturas que el narcotráfico o el narcoterrorismo es la fuerza, es la mano que mece la cuna, son los titireteros que tienen el poder y la influencia. ¿Qué papel va a jugar, qué papel está jugando y va a jugar Estados Unidos? Porque al final del día Estados Unidos históricamente ha sido parte del combate contra el narcotráfico, pero va a aceptar Estados Unidos que la mayoría del continente se convierta en un gigantesco narcoestado. Mire, hoy día son narcoestados: Cuba, el narcoestado líder, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y tienen dos gobiernos que están al servicio de esos narcoestados, los gobiernos paradictatoriales de Fernández Kirchner de la Argentina y de López Obrador de México. Hay una lucha contra el narcotráfico muy marcada, que está básicamente reflejada en las acciones del Departamento de Justicia y de la DEA, extradiciones, capturas, demandas importantes, que van desde el testaferro del dictador Maduro, Alex Saab, que está en tribunales americanos, hasta procesos que incluyen al propio Maduro como miembro del cartel de los soles, que en el marco de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional han establecido $15 millones de premio por la captura de Maduro. Eso pasa por Bolivia, donde el ex jefe de la Oficina Antinarcóticos de Bolivia, Evo Morales, un coronel de apellido Dávila, está requerido por la justicia americana con $5 millones de premio por su captura, y eso está expandido a la propia Cuba, que hace un par de años envió un barco que salió de puertos cubanos, del puerto del Mariel, con destino a Turquía, paró en Panamá, los revisaron y encontraron cerca de 6 toneladas de cocaína. O sea, Cuba se ha convertido en un estanco de cocaína que puede exportar cocaína. Entonces, todo esto es muy grave porque además de la injerencia criminal, recordemos lo que es un narcoestado. Un narcoestado es la denominación que se da a un estado en los cuales las autoridades de gobierno, utilizando sus potestades legales de gobierno, participan, contribuyen o actúan a favor del narcotráfico. Y eso es lo que pasa en esos 4 países. Y en ese tema, el asunto es que el dinero que genera el narcotráfico es el que sirve para hacer la conspiración permanente que lleva a averías transnacionales como las que hemos visto en Perú, en Chile, en Bolivia, como las que hemos visto en Colombia. Verdaderos procesos conspirativos que se repiten en toda la región y que lamentablemente los gobiernos democráticos insisten en señalar como si fueran procesos locales, cuando en verdad es un proceso transnacional articulado desde Cuba, operado por el G2 cubano, operado por el Foro de Sao Paulo y manejado a través de todo el sistema de las embajadas de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y con el apoyo de todo lo que pueden, con muchísimo dinero. Chile ha sido víctima de aquello, y ustedes han pasado de tener un problema por el precio del boleto del metro, lo que era un problema, si ustedes quieren, administrativo, a pasar a ser un problema de gobierno. El problema de gobierno se ha convertido en un problema de Estado, y ahora es un problema de sistema. Ustedes han llegado en Chile a partir de la protesta y de las confrontaciones generadas por el reclamo del metro, han llegado a una asamblea constituyente. Y eso no es un proceso nacional, eso es un proceso transnacional. Y los servicios de defensa de la democracia deberían poner al tanto a la población de lo que es esta situación, y los gobiernos deberían transparentar el nivel de amenaza en que se está. Y lo que pasa con el tema de las democracias es que las democracias caen porque hay malos gobiernos. Y los gobiernos prefieren terminar mal su gestión que defender la ley, que defender los principios y los valores que deberían defender. Entonces, en el caso chileno, el tema del narcotráfico es una amenaza constante, y yo creo que gran parte de la movilización que se produce para destrozar el Estado, la República, la nación chilena, está financiada por el Foro de Sao Paulo, por el socialismo del siglo XXI, por el castrochavismo, y eso es dinero del narco. Sí, don Carlos, no nos cabe duda de eso lo aprendimos de usted hace años ya.
nos alertó. Hace muchos años usted, hablando del Foro de Sao Paulo, la primera persona que yo escuché en América, en Sudamérica, hablar del Foro de Sao Paulo en esa forma, fue usted. Pero aquí los chilenos no están conscientes. Y acá tenemos varias amenazas, don Carlos, varios enemigos. Uno de ellos, ciertamente, el Foro de Sao Paulo y todo lo bolivariano. Y también tenemos una intromisión de la ONU bestial en el Estado de Chile. Y hemos tenido un gobierno extremadamente izquierdista, la señora Bachelet, que inició las bases en su gobierno número 2 para lo que estamos viviendo. Y después un gobierno de traidores, el de Piñera, que no usó la fuerza del Estado para defender ni la seguridad ni el orden, ni ciertamente ni la Constitución ni las leyes. Entonces estamos ante un proceso en que vamos a decidir nuestro futuro, en que no confiamos en las autoridades electorales y no confiamos en los políticos. Entonces, en el fondo, aquí el problema es cuádruple, porque tal como usted decía y apuntó usted, de inmediato puso el dedo en la esencia del problema. ¿Qué pasa al día siguiente en el cual ni la gente que vote apruebo, ni la gente que vote rechazo va a tener confianza en el resultado del plebiscito? Eso es gravísimo, porque la democracia se basa en la legitimidad de sus autoridades por las elecciones, ¿no es cierto? En Chile no la hay. Entonces, nuestros esfuerzos, de Enrique, mío, de otra gente que nos rodea, es de presionar a los políticos, especialmente a los políticos, si nosotros podíamos llamarle en nuestro sector, a que hagan las reformas, que consigan hacer las reformas para que el Estado transparente las instituciones electorales. ¿Qué opina usted de eso? El tema, más allá de los adjetivos a los gobiernos, que es un tema de política interna de ustedes, el tema es que esto está demasiado cerca. El texto presentado por la constituyente está siendo organizado o ordenado. Armonizado. Eso se va a presentar al presidente de Chile prácticamente en unas semanas más. Eso es... y viene el plebiscito de salida, que es el 4 de septiembre, ¿no? Entonces, ahí las cosas van a llegar como están. Yo creo que los chilenos que quieren defender su país, lo que tienen que hacer es informar a la gente. Hay que hacer una campaña para que efectivamente esa constitución no se apruebe, porque es una constitución antinacional, antirepublicana, antidemocrática. Ese es el mejor mecanismo de intervención transnacional que puede estarle pasando a Chile. Es como si ustedes estuvieran siendo invadidos. Lean el texto de la propuesta constitucional de la Asamblea Constituyente chilena y compárenlo con lo que es el texto de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que no ha sido redactado por los bolivianos, ha sido redactado por un grupo de abogados de la Universidad de Valencia a la que Chávez y Castro le han pagado, porque ese no es el texto que se aprobó ni siquiera en la Asamblea Constituyente que fue acuartelada en Oruro. La Constitución del Estado Plurinacional nace de un acuerdo espúreo entre el gobierno de Evo Morales y la oposición que tenía la mayoría en el Senado en ese momento. Jorge Quiroga, 13 senadores, Samuel Doria Medina, un senador, y presidente del Senado, Óscar Ortiz, que acordaron hacer una ley que es pública, en la cual el Congreso Ordinario se atribuyó los derechos del pueblo y de la constituyente para cambiar la Constitución, e hicieron lo que Evo Morales quería. Entonces están copiando la Constitución castrochavista, que no es la Constitución de la República de Bolivia, sino la Constitución que Cuba y Venezuela le impusieron al pueblo boliviano, con una docena de masacres, con el exilio y la persecución de 6 de 9 gobernadores, porque en Bolivia corrió sangre para eso el 2008 y el 2009, y con fraude electoral en el referéndum que aprobó la denominada Constitución del Estado Plurinacional. Entonces, yo creo que por el escaso tiempo que hay, que es básicamente junio, julio y agosto, 3 meses, el esfuerzo de los patriotas chilenos, primero es entender que este no es un tema político partidista. Si ustedes pelean contra los políticos y los partidos, lo que van a hacer es aumentar la división, que es el caldo de cultivo en el cual funciona el castrochavismo, porque divide y gana. El eje de confrontación no es político, no es ideológico, no es de derecha y de izquierda. Es la existencia de Chile como nación y como república versus un acto de agresión transnacional que viene el castrochavismo.
Entonces, este es un esfuerzo de unidad nacional que el pueblo chileno tiene que tomar y que tiene que entender. Yo creo que si las cosas se encaminan de esa manera y se dejan de lado las confrontaciones político-partidistas, las ideologizaciones del tema, y se entiende que este es un tema nacional que hace a la unidad nacional y a la existencia del propio Chile, porque ¿qué va a hacer de Chile con 11 naciones? ¿Dónde están las 11 naciones que no se ven, como las 36 naciones de Bolivia? Eso es institucionalizar la semilla para que explote el país. Entonces, tienen que entender que el eje de confrontación es Chile versus el enemigo externo que quiere destrozar la nación boliviana, la nación chilena, que quiere quebrar la nación y la República Chilena, como lo está intentando hacer en Bolivia, en el Perú, en el Ecuador, casi en toda la región. Pero la cita de Chile es en 3 meses. Y en ese sentido, entiendan cuál es el eje de confrontación. No se entretengan en la disputa ideológica o en la disputa político-partidista. Es el pueblo de Chile contra un proceso de intervención que ha ido demasiado lejos y que tiene que ser rechazado enérgicamente, con una gran mayoría en la votación del 4 de septiembre en el plebiscito de salida, porque si esa mayoría es muy grande, entonces se puede saber lo que pasa el día después. Se acabó. La constitución del presidente Lagos, reformada por el presidente Lagos, que no es la de Pinochet, está vigente y hay que reforzar la institucionalidad y la democracia de Chile, y entonces ustedes pueden empezar a pedir la transparencia del padrón electoral y lo que fuera. Pero el triunfo tiene que ser muy grande para que no haya derecho, como se dice vulgarmente, al pataleo, para que no haya lugar a ninguna incidencia posterior, y para que el triunfo sea muy grande en el plebiscito de salida, se tiene que entender que lo que está en juego es la nación chilena y que el enemigo es una intervención transnacional. No es un problema entre chilenos y el que quiera plantear como un problema entre chilenos es un operador de esa intervención transnacional. Enrique. Muy bien, no, sí, tiene razón. Bueno, yo quiero terminar contestando una pregunta que no he contestado. Me han dicho, ¿y qué hace Estados Unidos en todo esto? Bueno, Estados Unidos no tiene demasiado que hacer porque este es un tema en general local. Lo que hay que hacer en Chile, lo que hay que hacer en Bolivia, lo que hay que hacer en Colombia, en el Perú, en Argentina, en cada uno de los países, es decirle a Estados Unidos lo que queremos que haga. Y para eso se necesita liderazgo local. Estados Unidos en el tema de lucha contra el narcotráfico yo creo que tiene un margen de cumplimiento importante a través sobre todo de su agencia que es la DEA, pero en el tema de la política y en el tema de la visión regional lo que hay que hacer es defender localmente la nación, la república y la unidad nacional. Y ustedes tienen una cita con el destino en aproximadamente 3 meses, que es el plebiscito de salida. Si en ese plebiscito de salida se rechaza de nuevo la propuesta de la constituyente, digamos con un 60 o 70%, se acabó. Y construyan sobre la constitución que queda, que tienen, el fortalecimiento de la república y la separación de las instituciones democráticas que están dañadas. Sí. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Don Carlos, usted tiene otra agenda. Enrique, quisieras despedir el programa agradeciendo a don Carlos ciertamente porque y ha sido muy esclarecedora su postura, don Carlos, le agradecemos mucho. Bueno, disculpen la claridad, pero yo creo que la cosa es tan grave que no queda más remedio que decir las cosas claras. Claro que sí, se le agradecemos. Exactamente. Lo que nos queda a nosotros es que haya un golpe de timón hacia el buen hacer democrático y en Colombia no venza la izquierda, bueno, y en Brasil eso ya en octubre continúe Bolsonaro, pero es muy difícil luchar solo porque al creer la gente en Chile que esta es una lucha solo chilena y no ver la magnitud y la óptica continental es una cuestión bastante engañosa y desoladora al final. Pero creo que cuando nos damos cuenta de que esto es una lucha de un grupo
de patriotas en el fondo contra un grupo de totalitarios, la cuestión cambia de talante. Don Carlos, agradecidos como siempre y bueno, veamos qué pasa en septiembre y si es que podemos continuar haciendo algo para parar esta avalancha. Mire, hay 3 eventos importantes para la democracia en las Américas en este año. La elección de Colombia, en la cual el castrochavismo no va a llegar. Petro no va a ganar esa elección, ya la tiene perdida. Otro día podemos hablar las razones de aquello. Segundo, el plebiscito de salida de Chile, donde Chile tiene que defender su constitución porque esa constitución reformada por Lagos representa democracia y la que traen representa dictadura y una intervención transnacional. Y después la elección del Brasil, o sea que ustedes están en el tema y están jugando de locales, defiendan su país, defiendan su nación. Y así como estamos preocupados hoy día por Colombia, estamos preocupados en septiembre por Chile y estamos preocupados después por el Brasil. Le deseo mucho, don Carlos. Es muy importante su mirada internacional y su mirada de conjunto. Eso es lo que, desgraciadamente, en Chile la gente en general no tiene. Así que estamos muy agradecidos. Que vaya muy bien. Muchas gracias, muy gentil por estar con nosotros. Hasta luego.